Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perder ningún relato sorprendente que te tocará el corazón. Hoy les traemos una historia que desafía toda explicación, un milagro silencioso que sucedió en la habitación más inesperada de un hospital, donde un pastor moribundo encontró algo que cambiaría su vida y la de quienes lo rodeaban para siempre. Era una noche oscura y silenciosa en la ciudad de Puebla, México. El hospital donde el pastor Andrés Hernández permanecía ingresado se encontraba casi vacío, salvo por el personal médico que realizaba sus rondas rutinarias y el sonido constante de los monitores que marcaban cada latido de su corazón debilitado. Andrés había sido pastor de una pequeña iglesia por más de 30 años. Su vida estaba dedicada a guiar almas, ofrecer consuelo y predicar esperanza. Pero ahora, yacía débil en su cama, luchando contra un enemigo silencioso que la medicina no podía contener. Durante días, los médicos habían hecho todo lo posible, ajustando medicación, administrando cuidados intensivos, pero su cuerpo respondía cada vez menos. Sus familiares, devastados, lo visitaban por momentos cortos, conteniendo las lágrimas mientras veían cómo la vitalidad de aquel hombre se desvanecía lentamente. Sin embargo, Andrés no estaba solo. Desde su ventana, podía ver la ciudad dormida, y en su corazón, un deseo profundo de despedirse con paz, de confirmar que todo su trabajo, sus años de sacrificio y devoción, no habían sido en vano. Esa noche, algo comenzó a cambiar. Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, Andrés abrió los ojos, fatigado y débil, y notó un resplandor tenue que llenaba su habitación. Al principio pensó que era un reflejo de las luces del hospital, o quizá un efecto de la fiebre. Pero entonces, entre la niebla de su conciencia, la figura comenzó a tomar forma. Era la Virgen de Guadalupe, tal como la habían descrito durante generaciones, con su manto azul estrellado, sus manos juntas en oración, su mirada llena de compasión infinita. La luz que la rodeaba no era cegadora, era cálida, reconfortante, y cada sombra de miedo desapareció de la habitación. Andrés no podía moverse, apenas respiraba, pero su corazón sentía un alivio que no conocía desde hacía años. La Virgen se acercó lentamente, y aunque no habló con palabras audibles, él entendió cada mensaje: paz, perdón, amor, la certeza de que su vida había dejado huellas imborrables en la tierra. Los monitores del hospital parpadeaban, los médicos entraron a la habitación alertados por el brillo extraño, pero no vieron nada más que a un hombre respirando con dificultad y un leve temblor de asombro en su rostro. Durante más de una hora, Andrés permaneció en trance, contemplando la figura que parecía protegerlo, que parecía abrazar su espíritu. Sintió una calidez que recorrió cada fibra de su ser, una claridad que borraba todo dolor, toda tristeza acumulada. Y mientras la Virgen se desvanecía lentamente en el aire de la habitación, Andrés entendió que el tiempo no era importante, que la eternidad no se medía en segundos, sino en el amor que dejamos atrás. Al amanecer, el personal médico encontró al pastor con los ojos abiertos, pero con una serenidad que no había mostrado en días. Su familia fue llamada de inmediato, y al entrar, encontraron a Andrés sonriendo levemente, como si acabara de recibir la mejor noticia de su vida. Intentaron preguntarle qué había sucedido, pero él solo murmuró: no puedo explicarlo, pero sentí que todo está bien. Los días siguientes, la historia comenzó a circular entre los pasillos del hospital. Médicos, enfermeras, pacientes, incluso visitantes, todos hablaban del milagro silencioso que había ocurrido en la habitación número 314. Algunos intentaban racionalizarlo, otros lloraban al imaginar que un hombre al borde de la muerte había sido tocado por algo divino. Para Andrés, no importaba la explicación, lo que contaba era la certeza de que nunca había estado solo, de que su fe, su dedicación y su vida habían sido vistas y recompensadas de la manera más sublime. Con el paso de las semanas, Andrés se recuperó lentamente, aunque su cuerpo permanecía frágil. Cada vez que contaba la historia, lo hacía con humildad, sabiendo que no debía glorificarse a sí mismo, sino transmitir la experiencia de esperanza que había recibido. La Virgen de Guadalupe, dijo, le había mostrado que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede aparecer de formas que desafían la lógica humana. La noticia de su encuentro milagroso llegó a la comunidad local, y cientos de personas comenzaron a visitar el hospital no solo para saludarse, sino para encontrar consuelo y esperanza en la vida del pastor que había visto lo imposible. Muchos testigos afirmaban sentir la misma calma que él había experimentado, una paz inexplicable que trascendía palabras y razonamientos. Andrés, consciente de la influencia de su historia, dedicó sus últimos años a predicar sobre el amor incondicional, sobre la importancia de la fe y sobre la certeza de que, en momentos de desesperación, siempre hay un rayo de luz esperando ser descubierto. Años después, su historia se convirtió en un testimonio que cruzó fronteras. Periodistas, investigadores de fenómenos inexplicables y fieles de toda América Latina vinieron a escuchar su relato. Cada uno que se sentaba a su lado sentía,
aunque sea por un instante, la misma paz que él había sentido en aquella noche de milagro. Para muchos, era un misterio imposible de explicar. Para Andrés, era una confirmación de que la vida, con todos sus dolores y alegrías, siempre está bajo la mirada amorosa de lo divino. Y así, la historia del pastor moribundo que vio a la Virgen de Guadalupe en su hospital permaneció viva, no como un simple hecho extraordinario, sino como un recordatorio de que la fe, el amor y la esperanza pueden manifestarse en los lugares más inesperados, incluso en la habitación más silenciosa de un hospital, ante los ojos de quienes se atreven a creer en lo imposible. Anoche siguió su curso, pero para Andrés todo había cambiado. Aunque su cuerpo permanecía débil, su espíritu vibraba con una fuerza que él nunca había sentido. Recordó su infancia en un pequeño pueblo de Puebla, donde aprendió sobre la fe gracias a la devoción de su madre. Vio en su mente las calles empedradas, las luces cálidas de las casas y el sonido de las campanas que anunciaban cada misa. Pensó en todos aquellos a quienes había guiado, consolado y enseñado durante décadas. Comprendió que cada oración que había pronunciado, cada palabra de aliento, había sido escuchada por algo mucho más grande que él mismo. El hospital, normalmente frío y mecánico, se transformó en un espacio de recogimiento. Los médicos notaron que el pastor sonreía sin motivo aparente y que su respiración, aunque débil, era más tranquila, más armoniosa. Su hija, Mariana, que permanecía a su lado día y noche, apenas contenía las lágrimas mientras veía la serenidad que irradiaba su padre. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó, y Andrés simplemente tomó su mano con suavidad. «Mariana, no tengas miedo. Todo está bien. Lo que vi, no puedo explicarlo, pero sentí el amor más grande que existe». Durante semanas, Andrés experimentó cambios sutiles pero profundos. Cada mañana despertaba con la certeza de que la Virgen lo acompañaba, que su fe no había sido en vano. Caminaba por los pasillos del hospital, saludando a enfermeras, pacientes y visitantes con una sonrisa que transmitía paz. Muchos comentaban que el ambiente se había transformado, que incluso las máquinas parecían menos frías cuando él pasaba. La historia no tardó en salir de las paredes del hospital. Vecinos, feligreses y curiosos acudieron para escuchar su testimonio. Andrés relataba los detalles con humildad, la luz que iluminaba la habitación, la figura de la Virgen de Guadalupe, el calor inexplicable y, sobre todo, la sensación de amor y perdón que lo inundó. Cada relato era un puente entre lo humano y lo divino, y aquellos que le escuchaban sentían algo que no podían explicar con palabras: esperanza, fe, consuelo. Un día, un periodista local se acercó para entrevistarlo. Andrés lo recibió con la misma calma que siempre mostró. «¿Cómo describiría lo que vio?», preguntó el reportero. Andrés cerró los ojos un momento, recordando cada detalle. «No con palabras», respondió finalmente. «Es un amor tan puro que atraviesa tu corazón, que te limpia el alma. No hay miedo, no hay dudas, solo paz. Eso es lo que vi». Mientras tanto, en la iglesia donde Andrés había sido pastor, se reunieron cientos de personas para orar por él y escuchar sus historias. Sus antiguos feligreses lo veían con reverencia, no solo por su autoridad espiritual, sino por la vivencia de un milagro que los hacía creer en la presencia divina de una manera tangible. Algunos lloraban, otros se arrodillaban, y todos compartían la sensación de que algo sobrenatural había tocado sus vidas a través de la experiencia de Andrés. La familia del pastor también se transformó. Mariana comenzó a sentir una paz interior que nunca antes había experimentado. Su madre, que vivió con temor durante los días más críticos, comprendió que había fuerzas más grandes que cualquier enfermedad o dolor humano. Cada noche, al sentarse junto a la cama de Andrés, sentían la presencia de la Virgen en la habitación, una sensación que no podía ser explicada, pero que todos aceptaban con gratitud y respeto. Andrés, a pesar de su salud frágil, dedicó los últimos meses de su vida a compartir su historia. Visitaba hospitales, iglesias y comunidades rurales, llevando un mensaje de fe y esperanza. En cada lugar, su relato causaba un efecto similar. Personas que habían perdido la fe, que sufrían o que estaban sumidas en la desesperanza, encontraban consuelo y fuerza al escuchar al hombre que había visto lo imposible. Una noche, mientras Andrés descansaba en su habitación del hospital, tuvo otra visión. Esta vez, la Virgen apareció rodeada de una luz aún más intensa, y aunque no podía hablar, su mirada le transmitió un mensaje profundo, que su misión no había terminado, que debía seguir compartiendo su historia, y que quienes escucharan tendrían la oportunidad de sentir la misma paz que él había experimentado. Andrés comprendió entonces que el milagro no era solo para él, sino para todos aquellos que tuvieran ojos para ver y corazones abiertos para recibir. El impacto de esta experiencia trascendió Puebla. Historias de fieles de otras ciudades y estados comenzaron a llegar, cada uno relatando cómo la experiencia de Andrés les inspiraba a vivir con más fe, amor y esperanza. Médicos, enfermeras y pacientes contaban que sentían un ambiente distinto,
que había algo inexplicable en la habitación 314, un rastro de luz y consuelo que permanecía incluso cuando Andrés no estaba. Finalmente, Andrés falleció rodeado de su familia y amigos, pero no sin antes compartir una última enseñanza, que la fe verdadera no se basa solo en milagros visibles, sino en la certeza de que nunca estamos solos. La Virgen de Guadalupe, dijo, estaba presente en cada acto de amor, en cada oración sincera, y que aquellos que buscaban la verdad con humildad siempre encontrarían la paz que él había sentido aquella noche milagrosa. Su legado perduró, y su historia sigue inspirando a quienes le escuchan. Cada persona que se acerca al relato del pastor moribundo que vio a la Virgen de Guadalupe siente que, aunque el mundo pueda ser oscuro y los desafíos inmensos, siempre hay luz, siempre hay esperanza, y siempre existe un amor que trasciende toda explicación humana. En los días siguientes a su visión, Andrés comenzó a recordar con más claridad los momentos decisivos de su vida. Recordó la primera vez que sintió el llamado a ser pastor, cuando apenas tenía 15 años y escuchó la voz de Dios en un pequeño templo de su pueblo. Aquella voz le decía que debía guiar a otros, aunque no comprendiera completamente cómo ni por qué. Ahora, años después, comprendía que todo aquel camino de sacrificios, de oraciones interminables y noches sin dormir consolando almas, lo había preparado para vivir algo extraordinario, el contacto con lo divino de una manera tan tangible que cambiaba la vida de cualquiera que escuchara su historia. Una tarde, mientras descansaba en su habitación, su nieta Sofía se acercó tímidamente con un dibujo que había hecho en la escuela, una figura vestida de azul rodeada de luz. Andrés lo tomó con cuidado, y al mirar el dibujo, sintió una conexión inmediata con la Virgen que había visto. Sofía, lo has dibujado como lo vi, murmuró con voz temblorosa. La niña, curiosa, preguntó, ¿la viste de verdad, abuelo? Andrés sonrió y asintió. Sí, mi amor. Y su amor es más grande que cualquier miedo o tristeza que podamos sentir. Cada visita, cada encuentro, era una oportunidad para que Andrés compartiera no solo lo que había visto, sino cómo aquel milagro había transformado su manera de vivir. Hablaba de la importancia del perdón, del valor de la humildad y de la necesidad de abrir el corazón, incluso cuando la vida parecía imposible. La gente que lo escuchaba no solo tomaba nota de sus palabras, sino que sentía, profundamente, que algo en ellas tocaba el alma, que había un rastro de verdad y luz que no podía ser ignorado. En una ocasión, un médico escéptico, acostumbrado a la ciencia y a la lógica, entró en su habitación para preguntar sobre la experiencia. Andrés lo recibió con respeto y calma. Doctor, dijo con una sonrisa, no se trata de ver con los ojos, sino de sentir con el corazón. La ciencia explica muchas cosas, pero hay realidades que solo se perciben cuando el alma está abierta. El médico salió conmovido, y aunque no podía probar la existencia del milagro, llevaba consigo una sensación inexplicable de paz que duró días. La comunidad alrededor del hospital comenzó a organizar vigilias nocturnas, oraciones en grupo y caminatas hasta la habitación de Andrés, con la esperanza de sentir aunque sea un ápice del milagro que él había experimentado. Familias enteras viajaban desde pueblos cercanos y lejanos para escuchar al pastor, para presenciar el hombre cuya fe había sido recompensada de la manera más extraordinaria posible. Algunos lloraban de emoción, otros rezaban en silencio, y todos sentían que el aire mismo estaba impregnado de algo divino. Andrés también comenzó a reflexionar sobre los momentos de dolor y pérdida en su propia vida. Recordó a su esposa fallecida, quien siempre le había enseñado a mirar más allá de lo visible, a confiar en la providencia y a encontrar la luz incluso en la oscuridad. Su corazón se llenaba de gratitud y nostalgia, y entendió que cada dificultad había sido una preparación para recibir aquel contacto milagroso. Contaba estas reflexiones a todos los que se acercaban, y muchos reconocían que su sabiduría provenía de una vida dedicada al servicio y la fe, ahora validada por una experiencia que desafiaba toda explicación. En una noche particularmente silenciosa, Andrés volvió a cerrar los ojos y revivió la escena en su cama, la luz suave, la figura de la Virgen, el calor que lo envolvía y la sensación de amor absoluto. Esta vez, no estaba solo en su visión, podía sentir la presencia de todos aquellos a quienes había guiado, a quienes había predicado y consolado. Cada alma que había tocado se unía a aquella luz, y Andrés comprendió que su vida, aunque llena de sacrificios, nunca había sido en vano. Su historia empezó a difundirse por radio, televisión y redes sociales. Testimonios de personas que lo habían escuchado y de quienes habían sentido la misma paz comenzaron a multiplicarse. La habitación 314 del hospital se convirtió en un lugar simbólico, un espacio donde lo imposible parecía posible, y donde la fe y el amor se manifestaban de manera tangible. Visitantes dejaban velas, cartas y flores, agradecidos por el testimonio de un hombre que había visto lo invisible y había compartido la experiencia sin ego ni exageración. El pastor también comenzó a recibir correspondencia de personas lejanas que habían sido inspiradas por su relato.
Cartas de América Latina y Estados Unidos llegaban diariamente, cada una relatando cómo su historia había transformado vidas, personas que habían dejado de beber, que habían perdonado, que habían encontrado esperanza en medio de tragedias. Andrés respondía a cada carta con humildad, recordando siempre que no era él, sino el amor divino que lo había visitado, quien guiaba sus palabras. En sus últimos días, Andrés reunió a su familia, feligreses y amigos más cercanos para un mensaje final. Recuerden, dijo con voz débil pero firme, que la fe no es solo creer en milagros visibles, sino sentir que nunca estamos solos. La Virgen me visitó en mi hora más débil para mostrarme que el amor y la esperanza existen siempre, incluso cuando no podemos verlos. Vivan con bondad, perdonen, amen y confíen, porque eso es lo que da sentido a nuestra vida. Cuando Andrés cerró los ojos por última vez, lo hizo con una paz profunda. La comunidad, conmovida, lloró su partida, pero también celebró su legado. Su historia continúa inspirando a miles, recordando que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, siempre hay luz, siempre hay milagros y siempre hay un amor que trasciende todo entendimiento. En las semanas que siguieron al milagro, la habitación 314 del hospital se convirtió en un santuario silencioso. Personas de todas partes llegaban con esperanza y fe, algunas simplemente para sentir la presencia de Andrés, otras para experimentar algo que no podían describir, pero que sentían con el corazón. Cada visita era una mezcla de reverencia, curiosidad y emoción. Muchos entraban con escepticismo, y salían con lágrimas en los ojos, con la sensación de haber tocado algo divino, algo que trascendía la lógica y la razón. Andrés recibía a todos con la misma humildad de siempre. Les ofrecía palabras de consuelo, les recordaba la importancia del perdón y del amor incondicional, y les relataba lo que había vivido durante aquella noche milagrosa. No se trata de verlo con los ojos, decía, sino de abrir el corazón y dejar que el amor lo llene todo. Yo solo fui un instrumento, un testigo de algo más grande que mi vida. Sus palabras eran simples, pero cada frase parecía resonar profundamente en quienes las escuchaban. Una noche, mientras descansaba, Andrés tuvo una visión más intensa y clara que nunca. Sintió como la luz de la Virgen de Guadalupe llenaba toda la habitación, extendiéndose por los pasillos y alcanzando a cada persona que alguna vez había recibido sus enseñanzas. Podía sentir las manos de todos los que había tocado a lo largo de su vida, y comprendió que su existencia, aunque marcada por dificultades, había creado una cadena de amor que se extendía más allá de lo visible. Los enfermeros y médicos comenzaron a notar cambios inexplicables. Algunos afirmaban que el aire en la habitación se volvía cálido y tranquilo, que el sonido de los monitores parecía más suave, casi musical. Algunos pacientes que estaban en estado crítico mostraban signos de mejoría inexplicable después de estar en la habitación o de escuchar las palabras de Andrés. Aunque no podían explicar científicamente lo que sucedía, todos coincidían en que algo extraordinario estaba ocurriendo. Mariana, su hija, relataba a quienes la visitaban cómo su padre había cambiado después de la aparición. Papá está más sereno, más fuerte en espíritu, aunque su cuerpo siga débil, decía. Tiene una luz en los ojos que no se puede describir, es como si hubiera visto algo que transforma todo lo que toca. Su madre, conmovida, agregaba, es un regalo ver cómo su fe se refleja en cada gesto, en cada palabra. Sentimos que algo muy grande nos acompaña. Las noches se llenaban de oraciones colectivas. Personas de todas edades y creencias se reunían en silencio, con velas encendidas, recitando Ave Marías, rezando por sus familias y escuchando las palabras del pastor. Cada oración parecía intensificar la presencia de Andrés, como si su fe y la experiencia milagrosa crearan un puente directo hacia lo divino. Muchos afirmaban sentir un calor reconfortante, una paz interior que borraba temores y preocupaciones, aunque no hubiera explicación lógica para ello. Andrés también recordaba momentos difíciles de su vida con claridad renovada. Recordaba la pérdida de amigos, los momentos de duda, las enfermedades de sus feligreses, y comprendía que cada sufrimiento había sido una preparación para recibir aquel contacto divino. Contaba estas historias a los visitantes, no para lamentarse, sino para mostrar cómo la fe y la perseverancia podían iluminar incluso los momentos más oscuros. Un día, mientras un grupo de niños visitaba la habitación, uno de ellos le preguntó, «Pastor Andrés, la Virgen de Guadalupe te habló». Andrés sonrió suavemente y respondió, «No con palabras que podamos escuchar, pequeño, pero sí con el corazón». Su mensaje fue de amor, perdón y esperanza. Y eso es algo que todos podemos sentir, si abrimos los ojos y el corazón. Los niños escucharon en silencio, maravillados, y algunos incluso comenzaron a dibujar la figura que él describía, llevando el mensaje de fe y milagro más allá de las paredes del hospital. Las semanas se convirtieron en meses, y la fama de la experiencia milagrosa del pastor Andrés se extendió por toda la región. Periodistas,
Investigadores y fieles de todo México llegaron para escuchar su relato, cada uno buscando entender lo que había sucedido. Nadie encontraba explicación, y muchos aceptaban que no era necesario comprenderlo todo, lo importante era sentir la esperanza, la fe y el amor que emanaban de aquella historia. En sus últimos días, Andrés organizó una ceremonia íntima con su familia y feligreses cercanos. Entre lágrimas y sonrisas, les recordó la importancia de vivir con bondad y compasión. Recuerden siempre, dijo con voz firme, que la fe no se mide solo en milagros visibles, sino en la manera en que amamos, perdonamos y cuidamos a los demás. Nunca estamos solos. Yo lo sentí, y espero que ustedes también lo sientan en cada acto de amor que realicen. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo con una paz profunda y un espíritu lleno de amor. Su historia no terminó con su muerte, por el contrario, se convirtió en un legado vivo. La comunidad continuó reuniéndose en la habitación 314, compartiendo historias, orando y recordando la fe inquebrantable del pastor que había visto lo imposible. Antes de seguir, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Lo que vas a escuchar no es solo un relato, sino un testimonio de fe, milagro y esperanza que transformará tu manera de ver la vida. La historia del pastor Andrés Hernández, aquel hombre que dedicó su vida a guiar almas, consolarlas y enseñar el amor divino, continuó expandiéndose mucho más allá del Hospital de Puebla. Cada día que pasaba en la habitación 314, su vida se entrelazaba con la de miles de personas que buscaban consuelo y esperanza. La habitación, antes silenciosa y fría, se había convertido en un lugar donde lo inexplicable se sentía, se respiraba y se vivía. Andrés comenzaba sus días con meditaciones profundas, recordando los momentos más significativos de su vida. La voz de su madre resonaba en su memoria, enseñándole a confiar en Dios incluso en la adversidad. Recordaba su primer sermón, el miedo y la emoción, y cómo, desde aquel día, había sentido un llamado que nunca lo abandonó. Ahora, cada recuerdo estaba teñido de la claridad que la aparición de la Virgen de Guadalupe le había otorgado. Cada acto de fe que había realizado, cada oración, cada sacrificio, cobraba un sentido más profundo y tangible. La noche en que vio la Virgen se repetía en su memoria con una nitidez que lo sorprendía. Podía sentir el calor de la luz, escuchar el silencio cargado de solemnidad y notar la sensación de amor absoluto que lo envolvía. Esta experiencia no solo transformó su fe, sino su percepción del mundo. Comprendió que la vida no se mide solo por los logros o sufrimientos, sino por la capacidad de amar y conectar con otros. Los visitantes llegaban en oleadas, cada uno buscando algo que no podía encontrar en la vida cotidiana. Algunos eran fieles devotos que deseaban confirmar su fe, otros, escépticos, curiosos y cansados de las respuestas racionales, venían buscando una chispa de esperanza. Andrés los recibía con calma y humildad, escuchando sus historias, consolando sus penas y, a veces, compartiendo recuerdos de su propia vida. Cada encuentro era único y especial. Una mujer, llamada Clara, llegó una tarde con lágrimas en los ojos. Había perdido a su esposo recientemente y no encontraba consuelo. Andrés la tomó de la mano y le dijo: «Clara, el amor que sentimos nunca se pierde. Puede parecer que desaparece, pero permanece en la luz que nos rodea, y un día volveremos a encontrarlo». Ella no pudo contener sus lágrimas, pero se sintió más ligera, más fuerte, como si un peso invisible hubiera sido levantado de su corazón. Andrés también recordaba momentos de dolor personal, la pérdida de su esposa, enfermedades de sus feligreses, fracasos y decepciones. Comprendió que cada sufrimiento había sido un aprendizaje, una preparación para recibir el milagro y transmitirlo a otros. Sus historias de vida se entrelazaban con la experiencia de la Virgen, creando un mensaje de fe y esperanza que no dependía de pruebas físicas, sino de la transformación interna que ocurría en quienes escuchaban. Durante la noche, a menudo tenía visiones adicionales, donde la luz de la Virgen se expandía más allá de su habitación, alcanzando a personas en la ciudad, en otros estados e incluso en países lejanos. Podía sentir cómo la energía de su fe y la experiencia milagrosa tocaba a aquellos que necesitaban consuelo, aunque nunca los hubiera visto. Esto le dio un sentido de misión renovado. Su vida y sus palabras podían ser un vehículo de esperanza para millones. Las vigilias nocturnas se multiplicaron. Personas traían velas, cartas y flores, formando un coro silencioso de fe. Cada oración colectiva parecía intensificar la presencia de Andrés, y muchos afirmaban sentir una calma profunda, una sensación de que lo imposible era posible. Pacientes en estado crítico mostraban mejoras inexplicables, y médicos, aunque incapaces de explicar los fenómenos, comenzaron a aceptar que algo extraordinario estaba ocurriendo en la habitación 314. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la fama de Andrés se extendió por todo México y más allá. Periodistas, investigadores, fieles de todas partes llegaban para escuchar su testimonio.
Nadie encontraba explicación lógica, y muchos comenzaron a comprender que la fe verdadera no necesitaba pruebas, se sentía, se vivía y se compartía. En cada encuentro, Andrés enseñaba la importancia del perdón y de la compasión. Relataba cómo la Virgen de Guadalupe le había mostrado que incluso en el dolor más profundo, siempre hay luz. Contaba historias de su niñez, de sus primeros sermones, de las noches de oración junto a enfermos y de los momentos de desesperanza que había superado gracias a la fe. Su relato no era solo personal, era un espejo para todos aquellos que escuchaban, invitándolos a mirar dentro de sus propios corazones. Un joven llamado Miguel llegó al hospital con su familia. Había perdido la fe después de la muerte de su padre y se sentía vacío. Andrés lo recibió con calma y le dijo: Miguel, a veces creemos que estamos solos, pero la luz siempre está ahí, incluso cuando no la vemos. La Virgen me mostró eso, y quiero que tú también lo sientas. Miguel no podía explicar lo que sucedió, pero al salir de la habitación, lloraba de emoción y sentía un alivio profundo. A medida que el tiempo pasaba, Andrés se volvió un símbolo de esperanza viva. Sus palabras, sus gestos y su historia tocaron miles de vidas. Personas de distintos países le escribían cartas, enviaban correos y mensajes, relatando cómo la experiencia del pastor había transformado su perspectiva de la vida. Cada carta era una confirmación de que el milagro no era solo un evento aislado, sino un fenómeno que trascendía fronteras, edades y culturas. En sus últimos días, organizó una reunión final con su familia, amigos cercanos y feligreses. Entre lágrimas y sonrisas, les recordó la importancia de la fe, del amor y del servicio. Recuerden siempre, dijo con voz firme, que la verdadera fe no se mide por milagros visibles, sino por la capacidad de amar, perdonar y cuidar a otros. La Virgen me visitó en mi hora más débil, y quiero que todos ustedes sientan la misma luz que yo sentí. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo con la paz de quien ha cumplido su misión. Su historia no terminó con su muerte, se convirtió en un legado que continúa inspirando. La habitación 314 sigue siendo un lugar de oración, de esperanza y de milagro. La Virgen de Guadalupe no solo visitó a un hombre moribundo, sino que dejó un mensaje eterno, que la fe, el amor y la esperanza siempre están presentes, incluso cuando todo parece perdido. Cada visitante que escucha esta historia siente un recordatorio profundo. Aunque la vida esté llena de dificultades, siempre hay luz, siempre hay milagros y siempre existe un amor que trasciende todo entendimiento. La historia del pastor Andrés Hernández es un testimonio vivo de que, incluso en el momento más oscuro, la fe puede transformar corazones y cambiar vidas para siempre. La habitación 314 del hospital se había transformado en un lugar sagrado, no solo por lo que había ocurrido con Andrés, sino por la energía que emanaba de su presencia y de cada historia compartida. La noticia de su experiencia milagrosa se había esparcido como un río imparable. Familias llegaban desde pueblos lejanos, cargadas de flores, velas y cartas, buscando alivio, consuelo y esperanza. Cada visitante traía consigo sus propias cargas, miedos y dudas, pero al entrar, algo en el ambiente les hablaba directamente al corazón. Andrés, a pesar de su cuerpo debilitado, recibía a todos con la misma serenidad. Escuchaba historias de enfermedad, pérdida, traición, desesperanza. Cada relato era recibido con atención y compasión. No se trata de encontrar respuestas inmediatas, decía, sino de abrir el corazón y permitir que el amor nos transforme desde adentro. Su voz, suave pero firme, parecía envolver a cada persona en un abrazo invisible. Una tarde, llegó al hospital un joven llamado Rafael, cuya madre estaba gravemente enferma. La desesperación le nublaba la mente y su fe se había quebrado. Andrés lo miró a los ojos y le dijo: Rafael, incluso en la oscuridad más profunda, hay luz que nos guía. No la vemos, pero podemos sentirla. Esa luz me visitó a mí, y puede visitarte a ti también. Rafael no entendía completamente, pero algo en esas palabras penetró en su alma, y esa misma noche sintió una calma que no había experimentado en meses. Las noches eran especialmente mágicas. Andrés sentía una presencia que llenaba la habitación de calidez y paz. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la aparición de la Virgen de Guadalupe con todos sus detalles, la luz azul estrellada de su manto, el rostro lleno de compasión, la sensación de amor absoluto que lo rodeaba. Pero ahora también sentía como esa luz se extendía más allá de los límites del hospital, alcanzando corazones y vidas de personas que nunca conocería. Los médicos y enfermeras notaban cambios extraordinarios. Algunos pacientes en estado crítico mostraban mejoras inesperadas después de visitar a Andrés o simplemente escuchar su historia. Las máquinas parecían sonar más suaves, el aire en la habitación se sentía cálido y reconfortante, y el ambiente general estaba cargado de algo inexplicable pero profundamente real. Aunque la ciencia no podía explicarlo, todos lo aceptaban, porque lo sentían en el corazón.
Andrés también comenzó a recordar y narrar episodios de su vida con gran detalle. Hablaba de su niñez, de cómo su madre lo enseñó a confiar en Dios, de los primeros sermones llenos de nervios y emoción, y de cada momento de duda que enfrentó a lo largo de su vida. Cada historia era un puente entre lo humano y lo divino, mostrando cómo la fe y el amor verdadero pueden transformar incluso las vidas más complicadas. Entre los visitantes, se formaron pequeñas comunidades de oración. Cada noche, grupos de personas se reunían en silencio, con velas encendidas, rezando por sus familias y por ellos mismos. Algunos lloraban, otros meditaban en silencio, y todos compartían la sensación de paz que emanaba de la experiencia del pastor. Muchos afirmaban que, aunque no podían ver la Virgen como Andrés la vio, sentían su presencia a través de él. Un día, una mujer llamada Elena llegó con su hijo enfermo. Estaba desesperada y a punto de perder la fe. Andrés la tomó de la mano y le dijo: «Elena, no siempre podemos ver la solución inmediata, pero la luz y el amor nunca nos abandonan. Confía, aunque no entiendas todo, y sentirás la paz». Esa misma tarde, su hijo mostró signos de mejoría inexplicables, y Elena juró dedicar su vida a compartir la historia del pastor que había cambiado su destino. Con el paso de los meses, la habitación 314 se volvió un símbolo de esperanza. La historia de Andrés se difundió por radio, televisión y redes sociales. Personas de distintos países contactaban al hospital para conocer su relato y experimentar la paz que muchos afirmaban sentir en la habitación. Cada visita fortalecía el mensaje de que la fe, la esperanza y el amor eran fuerzas capaces de superar cualquier adversidad. Andrés, a pesar de su salud frágil, dedicaba horas a responder cartas, recibir visitantes y meditar sobre su experiencia. Cada interacción era una oportunidad para compartir el milagro de la Virgen de Guadalupe y enseñar cómo la fe puede transformar vidas. Recordaba los momentos más difíciles de su ministerio y los convertía en lecciones de resiliencia, amor y compasión. Las noches finales fueron especialmente intensas. Andrés revivía cada detalle de la aparición, sintiendo nuevamente la luz, el calor y la paz. Comprendía que su vida había sido un vehículo para transmitir esperanza y que, aunque su tiempo en la tierra estaba por terminar, el legado de su historia viviría por siempre. Cada palabra, cada gesto y cada relato eran semillas que crecerían en los corazones de quienes lo escuchaban. El día de su despedida, Andrés reunió a su familia, feligreses y amigos más cercanos. Entre lágrimas y sonrisas, les dijo: «Recuerden siempre, la fe verdadera no se mide por milagros visibles, sino por la capacidad de amar, perdonar y cuidar a los demás. La Virgen me visitó en mi hora más débil, y quiero que todos ustedes sientan la misma luz que yo sentí». Al cerrar los ojos por última vez, Andrés lo hizo con una paz profunda y un espíritu lleno de amor. Su historia, lejos de terminar, se convirtió en un legado vivo. La habitación 314 sigue siendo un lugar de oración y esperanza. La Virgen de Guadalupe no solo visitó a un hombre moribundo, sino que dejó un mensaje eterno, que la fe, el amor y la esperanza siempre están presentes, incluso cuando todo parece perdido. Cada visitante que llega hoy siente un recordatorio profundo. Aunque la vida esté llena de dificultades, siempre hay luz, siempre hay milagros y siempre existe un amor que trasciende todo entendimiento. La historia del pastor Andrés Hernández continúa inspirando a millones, recordando que, incluso en el momento más oscuro, la fe puede transformar corazones y cambiar vidas para siempre. La historia del pastor Andrés Hernández continuaba extendiéndose, y con ella, los testimonios de quienes llegaban a la habitación 314 se multiplicaban. Cada visitante traía consigo su propia carga, enfermedades incurables, pérdidas familiares, desesperanza o dudas profundas sobre la vida y la fe. Pero al encontrarse con Andrés, algo comenzaba a cambiar dentro de ellos, a veces de manera sutil, otras de manera impactante. Una mujer llamada Rosa llegó con su hijo enfermo de leucemia. Caminaba lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Andrés la recibió con una sonrisa y le dijo: «Rosa, la luz que sentimos no siempre se ve, pero está ahí, guiando cada paso. Hoy, aquí, en este lugar, sentirás la paz que tu corazón necesita». Mientras hablaba, un calor reconfortante llenó la habitación. Rosa y su hijo sintieron que un peso invisible se levantaba de sus hombros, una calma inexplicable los invadió y, aunque el tratamiento médico continuaría, su corazón encontró alivio y esperanza. Durante días, Andrés comenzó a recordar episodios específicos de su ministerio que ahora cobraban un nuevo significado. Rememoraba aquellas noches en las que había visitado a enfermos terminales, consolado a familias rotas por el dolor y predicado a pequeñas comunidades rurales. Cada momento, cada gesto de amor y entrega, parecía haberlo preparado para recibir el milagro de la Virgen y para transmitirlo a quienes lo rodeaban. Las noches se llenaban de oración y meditación profunda. Andrés solía cerrar los ojos y revivir la aparición de la Virgen de Guadalupe,
sintiendo la luz que lo envolvía, el calor que lo protegía y el amor absoluto que lo inundaba. En esos instantes, no solo recordaba su experiencia, sino que sentía como la energía de su fe se expandía más allá de los límites del hospital, tocando vidas a kilómetros de distancia.